Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. La meditación de hoy es a partir del versículo 24 al versículo 29. Acompáñenme y vamos a darle lectura. Dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El título de este día es Cristo en ustedes. Es lo que viene al final del versículo 27, esta declaración que dice el apóstol Pablo: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Yo quiero compartirles tres cosas. Cristo es la fortaleza para sufrir por Él. Hemos estado viendo que en toda la carta de los Colosenses siempre se va a resaltar esa doctrina de nuestra unión con Cristo. Y cuando tenemos un amplio conocimiento de lo que significa eso, vamos a ver que se refleja en distintas cosas. Una de ellas, de las tres encabezados que quiero poner, es eso. Cristo es lo que nos da fuerza para sufrir por Él, pero también Él es el que da esperanza a sus hijos. Y por último vamos a ver que Cristo es la fuente del poder de sus hijos. Así que permítanme leer nuevamente el versículo 24. Dice lo siguiente: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo resalta un tema que no podemos ocultar para todo aquel que viene a los pies de Cristo, y es el sufrimiento. Él está compartiendo su experiencia a los colosenses y les dice: yo sufro por ustedes. Y lo está haciendo de una manera tanto física como mentalmente. Y lo más hermoso es que aquí muestra madurez. No cualquiera estamos en esa facultad de sufrir por los demás, pero hacerlo de buena gana. El apóstol Pablo no estaba lamentándose porque tuvo que sufrir por ellos, sino que él resalta algo muy importante que dice: yo me alegro de sufrir por ustedes. Entonces, todos debiéramos de llegar a esa madurez, de padecer por Cristo, pero hacerlo con gozo, porque estamos recibiendo más que nada algo negativo en nuestras vidas, es una bendición. Estamos viendo claramente que esa aflicción ya la podemos sobrellevar con madurez. Y todo tiene un fin: vivir por tus hermanos. El apóstol Pablo de alguna manera está mostrándonos: si yo sufro con gozo es porque puedo servirles. El fin de este sufrimiento y lo que provoca el gozo es que puedo ver que Cristo se está formando en ustedes. Y como les decía ahorita, hay padecimientos físicos, pero también mentales. Los padecimientos físicos se dan desde... Básicamente esta carta fue escrita cuando él estaba encarcelado en Roma. Tal vez no fue una prisión como las primeras que se describe que visitó y cuando fue todo golpeado, pero sin embargo, aunque tenía cierta libertad y podía compartir el evangelio, no gozaba de completa libertad. Pero ahora en Gálatas capítulo 4, versículo 19, quiero compartirles que también ese sufrimiento tiene un sentido emocional. Dice de la siguiente manera, cuando se refiere a esta otra iglesia: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Y vaya qué forma de describir y de transmitir a, a la iglesia de los colosenses que Él sufre por ustedes. Tal vez no fue una figura más acertada, pero sí, yo creo que más aproximada de lo que puede sufrir alguien aquí en vida. En el caso de las mujeres que tienen esa experiencia de las contracciones, pueden saber que es un dolor bastante agudo. Y yo siempre que recuerdo estas historias de los partos, estás al lado de tu esposa, yo creo que ninguna, no muchos podemos superar la experiencia de Gilberto cuando en su primer hija acompañó a Selene en la ambulancia y él nos cuenta que le clavaba las uñas por ese dolor, esa desesperación y él tuvo que aguantar. Y de esta manera el apóstol Pablo quiere decirles a la iglesia en Colosas, yo sufro tanto física como emocionalmente el ver que ustedes maduren. Es una carga ver que ustedes ya no estén fluctuando en su fe. Yo sufro, yo padezco porque veo que ustedes todavía no son maduros, están cometiendo todavía algunos errores, toman malas decisiones, tal vez no confían plenamente en Dios y se refleja en muchas maneras, pero dice, yo quiero que Cristo se vea reflejado cada vez mejor en sus vidas. Entonces, el apóstol Pablo está entrando en un tema de aflicción, pero hay una parte que tenemos que aclarar en este versículo y es en la segunda parte donde dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Ahora, algunos pudieran sacar de contexto este versículo y enseñar que Cristo no hizo todo completamente en el sacrificio en la cruz. Pero no se refiere a esto el apóstol Pablo. Es necesario que aclaremos eso porque el que aún no haya algo completo es que el evangelio todavía no se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Debemos de dejar bien claro eso. Para eso te invito a que vayamos a la carta de Hebreos en el capítulo 7. Se encargó el autor de esta hermosa carta de dejarnos bien claro esto en los versículos 26, que dice lo siguiente, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Así que el autor de Hebreos nos está diciendo, Jesús fue completamente distinto a lo que recordamos en ese antiguo sistema de sacrificios que habían cientos, miles de sacrificios para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Pero dice, cuando Cristo vino, solamente bastó. Derramó su sangre para hacer una obra completa de redención a todo aquel que iba a depositar su fe en Él. Así que el apóstol Pablo aquí en la carta a los colosenses les está diciendo, si hay algo que falta de completar, es que nosotros vamos a continuar sufriendo cada vez que compartamos el evangelio. En el evangelio según San Juan, Jesús ya les había advertido a sus discípulos, ustedes no son mayores que yo, el discípulo no es mayor que su maestro, y si a mí me han perseguido, a ustedes con más razón los van a perseguir. Si han rechazado mi palabra, también rechazarán la de ustedes, pero nunca se les olvide que no están haciendo en contra de ustedes todo esto. Están rechazándome, están afrentándome a mí. El apóstol Pablo comprendía muy bien esto. De hecho, en su relato, la conversión en el libro de los Hechos, le fue bien claro recibir esa voz de Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo nunca conoció a Jesús en persona, pero sin embargo, cuando él perseguía a sus hijos, estaba afrentándole directamente a él, estaba persiguiendo a Cristo. Y ahora hay un giro en su vida, donde él antes era el perseguidor, ahora él
es perseguido por causa de Cristo y él lo está recibiendo con mucho gozo. Por último, yo creo que esta idea debiéramos de también afirmarla en las palabras del apóstol Pedro. Cuando vamos a Primera de Pedro, también él nos dice lo siguiente en el capítulo 4, versículos 12 y 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Así que, en pocas palabras, le está diciendo, no los tome por sorpresa, no les debe extrañar si ustedes padecen por Cristo. Es lo más natural para un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús nunca ocultó esa gran verdad de que venir y ser un súbdito de Él implica también sufrimiento. Agrega también el apóstol Pedro, aquí en los versículos 13 al 14. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que entendamos bien eso. Es un privilegio sufrir, es algo que no nos debe de sorprender cuando nos queremos asemejar a Cristo, pero también cuando queremos servir a los demás. El apóstol Pablo decía, yo hago mi parte, y es un llamado, yo creo, a que tú también, junto conmigo, hagamos nuestra parte, porque viene de una orden directa de Dios, de Cristo, servir a tus hermanos. Fíjate bien cómo continúa aquí en el versículo 25, volviendo a Colosenses 1. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y nos deja algunas enseñanzas el apóstol Pablo diciendo que Él no se sirve de la iglesia, sino más bien sirve a la iglesia. También, sin embargo, Él no se somete tanto como un trabajador asalariado de la iglesia, sino más bien por órdenes directas de Cristo, Él sirve a su rebaño. Yo quiero que captemos bien esta afirmación en estas tres principios o declaraciones. Pablo está diciendo, recibimos órdenes de Cristo, ¿para qué? Para servir a la iglesia. ¿Y cómo la sirves? Por medio del Evangelio. Otra vez, pongamos atención y tratemos de captar esa idea en el versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro, instituido por Dios, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. O sea, sirvo a la iglesia, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra a Él. A Él se le dio ese don de tener la habilidad de compartir, de enseñar, de mostrarles el Evangelio de una manera pues más entendible. Esta misma idea de que nosotros, los que estamos en esta posición de maestros, enseñamos porque es un privilegio y servimos primeramente a Cristo. Yo creo que también la podemos afirmar otra vez regresemos a Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 5 les leo los primeros 3 versículos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Se fijan con qué posición de humildad tiene que servir aquel que está a cargo de pastorear al rebaño del Señor? Primero que nada, consciente de que
fue designado por el Padre, tiene esa tarea de servirles y eso es mediante el Evangelio. Dios da propósito a la vida del apóstol Pablo y a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de los hijos de Dios que venimos cambia nuestra historia. Recordemos, es parte del contexto de lo que venimos aprendiendo aquí en el capítulo 1 de Colosenses, algo que veíamos la semana pasada en el versículo 13. Teníamos un pasado y ahora tenemos un presente y miramos hacia un futuro, pero ya tenemos un propósito. Decía, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, en ese reino de tinieblas donde no teníamos propósito alguno, ahora estamos en un reino que es un privilegio servir. Todo cambió radicalmente. Fuimos trasladados con ese propósito. Ahora servimos a nuestro prójimo. Queremos que Cristo sea formado en nuestros hermanos. Si Cristo es formado en nuestros hermanos en la fe, van a tener fortaleza para sufrir por Él. ¿Por qué, hermanos? Porque vivir por Cristo cuesta. Es algo que nuestro Señor Jesús siempre fue muy honesto, muy sincero, no ocultó absolutamente nada de lo que implicaba servirle. Y yo creo que una de las maneras bien claras, de varias maneras, de ocasiones donde Él dejó bien claro este punto, es en Lucas capítulo 9, el versículo 23. Esto fue en el contexto donde muchas multitudes le seguían, simpatizantes, les atraía, pero Él los detiene en seco y les dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En pocas palabras le está diciendo, si estás considerando hasta dónde pueden llegar las últimas consecuencias de ser mi discípulo, me puedes seguir hasta la muerte. Porque esa es una idea bien clara para el judío, donde si tú eras sentenciado a morir crucificado, a ti mismo te hacían cargar la cruz. La llevabas cargando hasta el lugar donde era la ejecución y te clavaban ahí. Entonces Jesús les está diciendo, cada día debes de considerar eso, que puedes sufrir por mí. Así que vivir por Cristo cuesta, hermanos. Yo quiero complementar este sermón con algunos pensamientos de la vida de David Wilkerson. En eso de la década de los 60, él inició un ministerio, fue pues también un tipo fenómeno en la iglesia. Su historia se hizo un libro que fue bestseller en Nueva York, en todo el mundo. También hicieron una película cuando yo era niño, todavía era muy famosa esa película, La Cruz y el Puñal. Y quiero compartirles varios fragmentos de la historia de David Wilkerson. Él empezó a trabajar, a compartir el evangelio con personas muy peligrosas de Nueva York. Vivía a 500 kilómetros retirado de ahí. No era alguien citadino, sino que era alguien de campo, un pastor rural. Y desconocía muchas cosas, pero sí tenía una convicción de que tenía que servir ahí. Entonces compartió de Cristo prostitutas, a drogadictos, a malhechores, a personas perversas, y entre todas esas situaciones él recibió algunas afrentas, pero siempre veía que cuando alguien entregaba su vida a Cristo tenía que padecer por él. Ganó para Cristo su ministerio algunos jóvenes o señoritas que eran perversos, eran líderes de pandilla. Y cuenta en una ocasión, por ejemplo, una señorita que tenía una conducta terrible, era a tal grado que llegó a ser la líder de una banda de, creo que más de 100 chicas, y era perversa esta mujer, pero cuando se dan cuenta de que deja las drogas, que ya no más era violenta, porque era la más violenta de todas, no le creían, y la afrentan a tal grado que le dan un cuchillazo, le dan una golpiza hasta que la dejan bañada en sangre. Y ella recibió esa afrenta por causa de que ella no se puso a volver a pelear con sus agresores. ¿Y cómo sucede esto, hermano? Solamente cuando hay un conocimiento profundo de que Cristo está en ti.
Él es el que está obrando en ti. Así que ese mismo mensaje que puede llevarte al sufrimiento, compartir el evangelio, te puede traer grandes afrentas, porque ese era el problema. Aquellos exadictos querían compartirles el amor de Jesús a sus antiguos amigos, compañeros, y recibían afrentas terribles. Pero ese mismo mensaje que potencialmente te puede provocar sufrimiento, ese mismo mensaje puede darte esperanza. Es el segundo punto que quiero que veamos. Cristo, la esperanza de sus hijos. Ahora, en los versículos 26 y 27 leo lo siguiente. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Él está diciendo, nosotros compartimos el evangelio para que Cristo sea formado en las personas, en los creyentes, para que vengan a Cristo más almas. Pero ese mensaje tiene una particularidad. Hay cierto misterio y no lo veamos como un concepto de que es un acertijo que no se puede resolver, sino más bien era algo oculto que antes desconocían los judíos. Estamos hablando de un contexto donde Pablo se dirige a una iglesia donde no son, tal vez habían unos judíos, pero mayormente esa audiencia eran griegos, eran gentiles, incircuncisos, y les está diciendo, a nosotros es increíble saber que Dios mismo habita en personas que no son el pueblo de Israel. Fíjense cómo lo describe un poco más adelante, aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 2 al 3, dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo no era revelado de la misma manera aquí en el tiempo de los colosenses hasta la fecha. Antes era algo oculto que Él mismo viviera y actuara en tu vida. Entonces, muchos concuerdan, maestros de la Biblia, que yo creo que ese es uno de los mayores sentidos. El misterio es que Cristo habita en los gentiles. Puede vivir a través, está en los creyentes. Y ese Cristo, el centro del Evangelio, es el que en Él tenemos las riquezas de la gloria. Porque esa es la frase del versículo 27. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Entonces, lo más valioso que pudiéramos poseer, hermanos, es al mismo Hijo de Dios, a Dios mismo. Cristo en ustedes es una bendición indescriptible. Algo que veíamos la semana pasada y quisiera que retrocedamos un poco. No vamos a volver a explicarlo, pero quiero que pongamos mucha atención porque Pablo acaba de describir quién es Cristo. ¿Quiénes somos nosotros al permanecer en Él? Dice los versículos 13 al 20 de este mismo primer capítulo. Porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo,
habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es un concepto muy difícil de absorber, pero no imposible, sino que podemos entender gradualmente, poco a poco, quién es Cristo. Pero dice, Él está en ustedes. Está en ustedes. No está al lado tuyo, no está cerca de ti, está en ti. Y deja bien claro eso el apóstol Pablo, porque esa es la mayor riqueza, una bendición indescriptible. ¿Cómo es posible que alguien tan majestuoso, el que está por encima de toda la creación, puede estar habitando entre su pueblo? Es la única esperanza, lo único que nos alienta para sufrir por Él. De ahí vienen las fuerzas, hermanos, para sufrir por Él. El único que puede darte fuerza para vivir y sufrir por Él, porque recordamos que cuando tenemos ese concepto de que es nuestra única esperanza, ya podemos rendirnos completamente a Él. En Lucas capítulo 23 me gusta mucho la historia de uno de los ladrones que estaba ahí en la cruz, clavado al lado de Jesús, junto con el otro compañero. Los dos injuriaban a Jesús, pero llega un punto donde él cree, se arrepiente y dice, ahora yo creo que verdaderamente tú eres el rey de los judíos. Empieza a confiar en ese letrero que clava en su cabeza. Por eso le hace esa petición en el versículo 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque él ya no tenía ninguna esperanza. Ya nadie podía librarlo de la muerte. Solamente iban a transcurrir algunas horas más y él iba a morir. Y vemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Esteban también podemos ver su historia en el libro de los Hechos. Es otro personaje que nos bendice tanto. Cómo es que tuvo fuerzas para padecer por Cristo. Cómo es que su amor le dio a su amor por Él hasta le capacita para que pueda perdonar a sus malhechores. Esto se encuentra en Hechos capítulo 7 al final. Leo desde el versículo 54. Cuando él da el mensaje del evangelio, se mete en problemas por lo mismo, porque es un pueblo duro, su audiencia. Y fíjense, ellos responden, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cristo fue glorificado y le permitió a Esteban ver esa esperanza. Yo estoy sentado a la diestra del Padre. Si es el lugar más excelso, el lugar más sublime, estar en el trono con el Padre, todo lo demás vale la pena sufrir por él. Y él no sale corriendo. Yo creo que ahí ya empezó a ver los que levantaban las piedras, sino que se queda ahí. Y continúa, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo él dicho esto, durmió. Qué confianza de Esteban decirle a su Salvador, recibe mi espíritu. Es un acto de fe, de confianza, de esperanza, decirle, dame la bienvenida tú, ya estoy listo, puedes recibirme. Y de pilón vemos esa fortaleza porque dice, a ellos perdónalo,
perdónalo, siguió los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque su esperanza era Cristo. Cuando entendemos nuestra unión con Cristo, hermanos, podemos tener esperanza. Él es nuestra esperanza. Y todo esto, ¿cómo se hace? Pues alimentándonos con la fuente de poder. Lo que nos va a motivar, lo que nos va a ayudar a obedecerle, es otra vez Cristo mismo. Cristo, la fuente del poder de sus hijos. Es el último punto de nuestro sermón. Ahora, viendo aquí los versículos 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Dice, yo tengo ese objetivo. Mi meta para vivir es compartir el Evangelio, compartir a Cristo para que Él sea también uno con más personas, sea formado en más personas. Y si realmente deseamos que Cristo habite en más personas, nosotros no debemos de perder de vista que lo debemos de hacer amonestando. Muchos quisiéramos cambiar algo del mensaje del Evangelio y simplemente atraer al pecador y decirle todas las cosas buenas o positivas, pero no amonestar, no confrontar con el pecado. Creo que ese es el sentido que quiere recalcar aquí el apóstol Pablo, porque dice, te metes en problemas cuando amonestas, cuando tienes que decirles que ellos son enemigos de Dios desde el momento en que nacen. Así que no es fácil esto, hermanos, no es nada fácil. Yo creo que hay muchas formas en las cuales cada hombre y mujer nos vamos tenemos que hacerles ver el peligro a las personas. Tenemos que hacerles ver que cada segundo que avanza no deben de pensar que es una garantía de que tienen el tiempo que ellos crean para venir a los pies de Cristo. Sin embargo, aunque esto pareciera difícil, por la fortaleza que recibimos en Cristo Jesús, podemos apercibir al no creyente y amonestarlo. Esta palabra, amonestando a los hombres. Debemos de ser muy firmes, muy claros y siempre saber que lo podemos hacer de muchas maneras, pero sobre todo utilizando nuestro don. En el caso específico del apóstol Pablo, él lo hace por medio del ministerio en el cual fue llamado, dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo? Enseñando y amonestando a todos los hombres. Entonces, él tenía ese ministerio, ese llamado, tal vez esos dones de enseñanza, pero sin embargo, tú y yo debemos de absorber, de extraer ese principio donde independientemente del don o llamado que tú tengas, tenemos que mostrar a Cristo a los demás, de la forma en que lo podamos lograr nosotros. Te invito a que no te menosprecies si tú no tienes esa habilidad de predicar a Cristo, de tener el don de enseñanza y estar al frente de las demás personas. Tú puedes bendecir a muchas personas si realmente quieres demostrar obediencia a Dios. Vas a amonestar, vas a percibir del peligro a las demás personas. Compartimos por medio de nuestro don que debemos de reconciliarnos con el Padre. Y terminemos el versículo 29, dice lo siguiente: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente. Pablo nunca se daba el crédito de que él hacía las cosas en sus propias fuerzas. Él les está enseñando a los colosenses, deben de servir a los demás, deben de sufrir por Cristo, deben de tener esperanza en Él. Y eso les dará una vida de servicio, pero no lo hagan en sus fuerzas. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a agotarnos, vamos a frustrarnos, vamos a hacer las cosas seguramente sin gozo, aunque estemos persiguiendo una obra piadosa. El formar a Cristo en las demás personas es algo muy bueno, es correcto,
Pero si nuestra motivación, si la fuente que nos mueve a hacer toda esta tarea de formar a Cristo en los demás, no es Cristo mismo, entonces vamos a fallar. Cristo en mí me ayuda a vivir siguiendo los pasos de Jesús. Cristo en mí. Debes de hacer esta declaración una gran realidad. Cristo en ustedes, la esperanza y gloria. Él es la fuente del poder de sus hijos. De Bill Wickerson nos muestra muchos ejemplos de cómo él a veces ayudaba a estas personas a salir de los vicios. Yo desconocía que hay drogas muy distintas a las demás que te aprisionan de una manera más fuerte. Él decía, por ejemplo, la marihuana, solamente tienes que cruzar ese tiempo de desintoxicación de unos 3 días y tu cuerpo te exige, ves estragos en donde te estás desintoxicando y ya lo puedes superar más fácil en poco tiempo, pero la heroína no es así. La heroína, aparte de que tienes que superar ese tiempo de dolor, lo que conocemos como la malilla, pero cuando pasa eso, de todas formas, mentalmente te afecta mucho más fuerte que otras drogas. Te esclaviza más a tu voluntad. No es tan fácil de dejar. Y él contaba la experiencia de un joven donde este joven le ayudaron a llevar ese proceso, pero recae en el 4.º día que ya se sintió bien y les pidió visitar a sus padres. Sin embargo, él quería saber más acerca de cómo puede ayudar a estos jóvenes. Y resumiendo, de alguna manera empieza a compartirles, a preguntarles cómo es que sucedió algo para que no recayeran. Y ellos empiezan a mostrar un concepto pentecostal que es el bautismo en el Espíritu, pero concuerda en las cosas prácticas con esta enseñanza, hermano. A fin de cuentas, ellos decían, llegó un punto en el que Dios abrió ese entendimiento y pude ver a Dios como mi Padre consolador, aquel que me ayuda a salir adelante. Cuando eso es una realidad, cuando puedo ver a Cristo en mí, obrando en mí, yo puedo hacer cosas bien distintas y ya no recaía nunca en estos vicios. Lo mismo, ese poder te da la facultad para poder padecer y enfrentar peligros por Cristo. David Wickerson también cuenta de esa experiencia en una ocasión predica Nicky Cruz, uno de los personajes principales de esta historia, y él era terrible, era alguien bien sádico. En las bandas se acostumbraba a que el presidente pues elegía porque tenía cierto liderazgo para influir, dirigir a toda la banda, pero había otro cargo que era el del comandante y siempre se asignaba a aquel que era más bueno para pelear. Y decían, tú eres bien diferente a nosotros, Nicky, eres perverso, estás loco, eres bien sádico y por eso tienes ese lugar, eres el peor de todos. Y David Wickerson, una ocasión cuando él se encuentra frente a él y le está compartiendo el evangelio, él con odio le dice, cállate porque te voy a asesinar, y le amenaza con una navaja. David Wickerson, lleno del Espíritu Santo y con esa confianza, le dice, ¿sabes qué? Puedes cortarme en 1000 pedazos, pero recuerda bien que cada uno de mis pedazos te va a decir en voz alta, Cristo te ama. Y de esa manera impactó, confundió a Nicky Cruz, tuvo que él abandonar esa escena. De esa manera empezó a trabajar Dios bien fuerte en su vida. Entonces, él estaba en un peligro, este predicador, pero sin embargo, él fue capacitado, él tenía la fortaleza que es Cristo, el poder en sus hijos. Yo quiero terminar diciéndoles que yo creo que es un llamado a humillarnos y a pedirle a Dios que en verdad Él viva a través de nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, 21
Vemos este mensaje que es recurrente a las iglesias y es una invitación a cada uno de nuestros hijos. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cristo en nosotros, hermanos, nos va a capacitar para vivir por Él, para sufrir por Él. Él va a ser nuestra esperanza y decir, si Cristo está en el trono, yo puedo estar con Él. A ese lugar es el que me espera. Él es la fuente para que yo pueda servirle. Esa gran realidad de que Cristo vive a través de mí es lo que cambia todo. Así que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Eso mismo aprendió David Wilkerson en una campaña de una semana. Dice, los primeros días fue un desastre. No podíamos controlar a los jóvenes. No podíamos, no teníamos fruto de la predicación y estábamos desanimados. Pero el último día, él recuerda decir, no lo debo hacer en mis fuerzas, la debo hacer en las fuerzas del Señor. Él hizo un mensaje no muy extenso, solamente unos 15 minutos, explica el Evangelio, la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, el mensaje de perdón y de amor. Y él se hace a un lado y le dice, Espíritu Santo, yo ya hice mi parte, ahora actúa tú. Solamente se quedó orando unos 3 minutos y ahí empezó a obrar Dios. Empiezan los pandilleros más perversos, los líderes, los presidentes, los comandantes pasan a entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el único trabajo que puede hacer Dios. Hagamos un llamado también, hermanos, a crecer en ese conocimiento. Algo práctico, por último, que quiero dejarles es algo que en esta biografía, al inicio, lo muestra David Wilkerson. Él tenía una costumbre de ver 2 horas de televisión al día y de pronto empezó a sentir ese llamado de Dios, que tenía que dejar. Él tenía ciertas dudas, así que él escribe, yo le puse una prueba a Dios peor que la dejé, ¿no? Para asegurarme de que no eran ideas mías, sino que eran de él. Y le dijo, mira, voy a anunciar la televisión en venta en el periódico a la mañana, en la hora en donde se entrega la repartición. Voy a darte media hora para que hable alguien y me lo compre. Entonces, sí estaba difícil, como que él mismo dice, yo no quería deshacerme de él, porque él sintió ese impulso de decir, ¿qué pasaría si en lugar de ver esas 2 horas de televisión al día, pasara tiempo 2 horas orando a Dios? Así que ya habían transcurrido 29 minutos de esa mañana donde él estaba esperando que se vendiera ese teléfono, y dice, justamente en el último minuto recibe una llamada, oiga, está vendiendo su televisor. Sí, ¿cuánto quiere por él? No sé, $100. Dice, fue una cantidad que simplemente se me vino, ni sabía cuánto costaba. Guárdemelo ahí, voy, llego en 15 minutos por él. Y eso cambió el rumbo de su historia. Cuando lees su biografía, puedes ver que él se empezó a llenar de Cristo. Leía más, él lo pasaba más tiempo en comunión, buscando ser uno con él, conocer al Padre. Y eso es nuestra unión con Cristo. Debiéramos de imitar y hacer ese esfuerzo de que Cristo sea formado en nosotros. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias en esta mañana por este mensaje, y perdónanos, Padre, si no estamos sufriendo por ti, es que seguramente no tenemos esa fortaleza todavía. Necesitamos, Padre, crecer en este conocimiento de que Cristo vive a través de nosotros. Si aún nuestra esperanza no es una esperanza sólida en los acontecimientos futuros que nos esperan a tu lado, ayúdanos a crecer en ese conocimiento. Y también, si no tenemos ese poder para obedecerte, para confiar en ti, para vivir por ti, también dánoslos, Padre. Ayúdanos a entender que es Cristo viviendo en nosotros.
En Cristo Jesús te lo pido. Amén.